Tras el descubrimiento, en 1414, de una copia manuscrita del libro de arquitectura de Vitruvio, despertó un gran interés dentro del mundo de la arquitectura y del humanismo, siendo el germen de toda una serie de tratados que vieron la luz durante el Renacimiento. Vitruvio compuso su obra como un compendio de todos los saberes arquitectónicos de su tiempo, siendo esta la línea seguida después por los principales tratadistas del Renacimiento. Arquitectos como Alberti, Serlio, Vignolia o Palladio tuvieron muy en cuenta este tratado, ya que era el único texto conservado que recogía todo el saber arquitectónico de la antigüedad, modelo de inspiración para el Renacimiento. En un primer momento, la obra fue estudiada fundamentalmente por filólogos, que trataron de hacerla inteligible, dado lo complicado del texto, pero pronto se sucedieron otras versiones más personalizadas e ilustradas. Hacia 1486, Fray Giovanni Sulpicio de Veroli publicó la primera impresión de la obra sin traducir, todavía en latín vulgar. La siguiente la realizó Fray Giovanni Giocondo, y en 1521 Cesare Cesariano presenta la primera traducción al italiano. A estas ediciones sucedieron otras ya traducidas al idioma del país impresor. La obra se estructura a lo largo de 10 libros, los cuales exponen todos los conocimientos de su época sobre la teoría y la práctica arquitectónica, entendiendo por tal no solo el arte de la construcción de edificios, a lo que dedican los 7 primeros libros, sino también las obras públicas y los diseños de máquinas para la construcción de edificios. Vitruvio estudia en el libro primero los principios de la arquitectura en general, así como la elección de los lugares propicios para edificar una ciudad o una casa. En el volumen segundo lo dedica a los diferentes materiales utilizados en la construcción, como el ladrillo, la piedra, la cal o la madera. En el tercer y cuarto libro trata los templos y los órdenes arquitectónicos, pasando en el quinto libro a hablar de los edificios públicos. El sexto libro estudia los edificios privados y sus medidas, y el séptimo lo dedica a la decoración y ornamentación de los edificios. El octavo está dedicado a la hidráulica, con explicaciones sobre procedimientos para encontrar y conducir el agua. El noveno libro es un tratado de nómica, y el décimo versa sobre el estudio de las máquinas de construcción. La biblioteca de la Escuela de Arquitectura de Madrid conserva varios ejemplares de diferentes ediciones extranjeras y españolas, realizadas a lo largo de los siglos. Marco Vitruvio Polión fue un arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano nacido en el siglo I a.C. Durante su juventud fue arquitecto de Julio César y Augusto. De este periodo solamente se le conocen como obra la Basílica de Fanum en Italia. Es autor del Tratado de Arquitectura, el cual es el más antiguo que se conoce hasta la fecha y único de la antigüedad clásica. El Tratado de Arquitectura se conoció y se utilizó en la Edad Media, imprimiéndose por primera vez en Roma, edición del humanista y gramático Fray Giovanni Sulpicio Veroli en 1486. Posteriormente se publicó en la mayor parte de los países, reproduciendo las formas arquitectónicas de la antigüedad greco-romana. El descubridor de Vitruvio fue Petrarca, y tras la difusión por el florentino de la obra de este autor clásico, se puede afirmar que Vitruvio sentó las bases de la arquitectura renacentista. Podemos deducir que Vitruvio tuvo bastante influencia en otros artistas de la época. Tal es el caso del famoso dibujo de Leonardo da Vinci, El hombre de Vitruvio, el cual habla sobre las proporciones del hombre, que está basado en las indicaciones dadas por el mismo Vitruvio en esta obra. El dibujo se conserva actualmente en la Galería de la Accademia en Venecia. La fama de Vitruvio se debe a su tratado de arquitectura, la única obra de estas características que se conserva de la antigüedad clásica, conocido y empleado en la Edad Media. La edición del Tratado de Vitruvio en Roma en 1486 ofreció a los artistas del Renacimiento, imbuidos de la admiración por las virtudes de la cultura clásica tan propio de la época, un canal privilegiado mediante el que reproducir sus formas arquitectónicas.
Se decía entonces que sus 5 órdenes construyeron Italia y siguen construyéndola todavía. Su tratado, compuesto probablemente hacia el 27 a.C., es el único documento orgánico de su género que la antigüedad nos ha transmitido. El texto, que tiene el carácter de manual de resumen y divulgación, y que refleja los procedimientos de la arquitectura romana durante el último siglo de la República, es a veces incompleto y oscuro. El autor, anciano ya y enfermo, dedicó la obra a Augusto, su protector. El Tratado de Vitruvio se inspira en conceptos de racionalismo aritmético de origen pitagórico que se complican al combinarse con principios prácticos y en su juicio intervienen continuamente el elemento de la experiencia en el arte de construir. El tratado tuvo suerte variada a través de los siglos, pero no ejerció una verdadera acción sobre el pensamiento artístico hasta León Battista Alberti en el siglo XV y los tratadistas del Renacimiento, y tuvo, gracias a la imprenta, bastante difusión. Sobre todo en el siglo XVI, la fama de Vitruvio se elevó aún más allá de los méritos reales de su obra, adquirió valor de rígido canon de la arquitectura antigua y como tal fue entendida en sentido normativo. Bramante, llamado Donato di Pasquaccio di Antonio, nació en 1444 en Urbino. Primera formación fue como pintor perspectivista dentro de la órbita de Piero della Francesca en el Palacio Ducal de su ciudad. Sus primeras obras son unos frescos en Bérgamo, por lo que fueron sus inicios. Bramante llegó a Milán en 1474, integrándose a la corteza de Ludovico Sforza. Después de unos años después, se relaciona con Leonardo da Vinci. Ludovico lo nombra su arquitecto personal en 1476, por lo cual inicia una serie de obras en la ciudad de Milán. En 1482 se hace cargo de la reforma de la iglesia en el siglo IX de Santa María presso San Satiro, lo cual era una planta basilical que tenía que respetar el trazo original sin tocarlo y poder adaptar un gran altar y construir un baptisterio. Después de algunos años, Bramante se le considera una nueva reforma de otra iglesia en Milán, la iglesia de Santa María de la Gracia, que fue iniciada en 1492 y fue concluida en 1499. Se encargó de la reforma en la iglesia en su totalidad, la cual la iglesia ya existía. La iglesia de planta basilical con bóveda de crucería era una iglesia gótica. Aquí prácticamente vemos la planta y la iglesia. En ese mismo año, en 1492 y 1499, se le encarga una nueva reforma de San Ambrosio, los claustros, que tuvo que reformar, que fue el dórico y el jónico. Bramante dota los claustros como nuevos portales y rompe el orden de las arcadas con grandes arcos enmarcados por pilastras corintias sobre pedestales, como lo vemos en las imágenes. Santa María della Pace realiza una nueva reforma de remodelación de claustros. Fue construida en el siglo XVII ya en pleno barroco. Hace algo nuevo, por lo que vemos en la planta baja pilares gruesos y pilastras jónicas, y en la planta alta vemos que alterna el pilar y la columna y más pegada al clasicismo romano. San Pietro in Montorio, 1502-1504, primer encargo de importancia que recibe Bramante en Roma, ordenado construir por los reyes católicos dentro del monasterio franciscano del Gianicolo para conmemorar la toma de Granada en 1492. San Pedro, Roma. Esta plaza es reconocida como una de las conclusiones más importantes que presenta edificios religiosos. Es lo que construyó el arquitecto Bramante. Bramante fue pintor al comienzo de su carrera, después de eso se basó con su experiencia hacia la arquitectura, lo cual basaba su arquitectura en la belleza, la técnica y un poco de la revolución de Vitruvio y Platón, Precio y Cosmo, lo cual sus diseños eran figuras geométricas que presentaban al cosmo y a Dios.
Filippo Brunelleschi, de 1377 a 1446, fue un arquitecto, escultor, orfebre renacentista italiano. Es conocido sobre todo por su trabajo en la cúpula de la Catedral de Florencia. 2. El Duomo. Sus profundos conocimientos matemáticos y su entusiasmo por esta ciencia le facilitaron el camino en la arquitectura, además de llevarlo a la invención de la perspectiva cónica. Filippo en la pintura. Su primera gran obra fue teórica, ya que en 1434 fue el primero que formuló las leyes de la perspectiva cónica, un sistema de representación gráfico basado en la proyección de un volumen sobre un plano auxiliándose de rectas proyectantes. Fue un elemento clave de la pintura renacentista, pues es la representación que más aproxima la visión real, al ser muy similar de la imagen que percibimos con los objetos. Obras más reconocidas: la cúpula de Santa María del Fiore, la cúpula de la Catedral de Florencia o Santa María de la Flor. Es una obra más famosa y más controvertida. Esta enorme cúpula no solo destaca sobre el conjunto de las iglesias, sino que es una referencia visual en toda la ciudad de la Florencia. La Catedral de Florencia es gótica y fue realizada por Arnolfo di Campo, pero estaba sin concluir, pues se encontraba sin abovedar el crucero. La Basílica de San Lorenzo. Se trata de un templo con planta de cruz latina de 3 naves, planteada bajo un esquema de 2-1, es decir, con la nave central más alta y ancha. En el interior, la nave central tiene el techado plano, casetonado, y las naves laterales se cubren con concatenación de bóvedas vaídas. La separación de las naves se establece mediante columnas de orden compuesto y sobre ellas un establecimiento completo en el que se descarga cada arco en medio punto, consiguiendo mayor altura de una manera armónica en el crucero dispuesto de la cúpula como cerramiento. Esta organización del tratado ha recibido numerosas consideraciones por parte de los estudiosos de la obra albertiana. En 1963, Cauteremir sostuvo que Alberti estructuró su tratado siguiendo la famosa traída vitruviana, de acuerdo con lo cual se construyeron en las tres condiciones que debe reunir todo edificio. En efecto, ya en el primero de su tratado advierte: estos edificios deben construirse con atención a la firmeza, comodidad y hermosura. Serán firmes cuando se profundicen las zanjas hasta hallar terreno sólido, y cuando eligieren con atención y sin escasez los materiales de toda especie. La utilidad se conseguirá con la oportuna situación de las partes, de modo que no haya impedimento en el uso, por la correspondiente colocación de cada una de ellas hacia el aspecto celeste que más convenga, y a la hermosura cuando el aspecto de la obra fuere agradable y de buen gusto, y sus miembros arreglados a la simetría de sus dimensiones. De acuerdo con esta línea argumental en que la estructura intelectual albertiana se deriva de las tres condiciones requeridas por Vitruvio, de reedificatoria, se ocuparía en los tres primeros libros dedicados al diseño, los materiales y la obra, en los libros cuarto y quinto dedicados a las obras de uso común y las obras de uso religioso, y en los libros sexto, séptimo, octavo y noveno sobre la ornamentación en general y a la propia de cada tipo de edificio. En efecto, en el último párrafo del libro primero del reedificatoria, una vez descritas las partes que componen las redes edificatorias en el medio ambiente del área, la repartición, el muro, la cobertura y a la apertura, Alberti precisa que cada una de estas partes deberá atenderse a los criterios que exigen considerar su adaptación al uso y salubridad, su firmeza, duración, su gracia y hermosura.
También en pintura, Alberti sostiene la necesidad de imitar a la naturaleza, modelo que el pintor debe emular para plasmar la belleza artística de la composición de las superficies, que nace aquella gracia en los cuerpos que también llamamos belleza. En resumen, el vínculo entre retórica y arquitectura cobra particular relevancia en los 10 libros que integran la Re Edificatoria. Para Alberti, la arquitectura debe ser ante todo una orientadora de conductas, más precisamente la plenación a las fórmulas de la retórica clásica en la teoría de la edificación. Se encamina a trazar los fines propios del arte arquitectónico, cuya racionalidad debe ser transmitida al espectador. Si el aspecto técnico de la edificación reside al plan, el resultado va a ser virtuoso.